pero cuando la iglesia entró o sea, que la Asamblea de Dios entró a la iglesia a la iglesia del temblor, a la iglesia cuadrangular. No, nos quedamos, pastor, anoche nos quedamos, eh, a ver, usted me contó el último testimonio de cuando estaba ahí y estuvo 9 años y medio en el... Sí. Ajá. Después de eso, entonces, resulta de que en el temblor, donde yo me crecí en la iglesia, había un pastor. Y entonces el pastor tenía comunicación siempre se comunicaba con la Asamblea de Dios. Con un pastor de la Asamblea de Dios siempre tenían esa roce, ¿verdad? Llegaba el pastor, pero con el tiempo, digamos, el pastor pedía, viendo que es que le daban consejos para ver, sería para llevarlo como pastor. Entonces le pagaban a él 150 lempiras, no más, porque en ese tiempo el dinero valía bastante, porque uno trabajaba el día, le pagaban 2 lempiras. Entonces a él le pagaban 150 a la iglesia. Y él dijo que si no le pagaban 300 lempiras, él no seguía pastoreando. Resulta de que se obtuvo de no ir a la iglesia como 15 días para ver si la iglesia, ¿verdad?, le pagaba los 300 lempiras. Resulta de que había un miembro de la iglesia que era del consejo y fue el supervisor se llamaba Jesús Gutiérrez, y le dijo que el pastor pues estaba pidiendo un sueldo de 300 lempiras y que la iglesia no era capaz para pagarlo. Y entonces el supervisor envió otro pastor porque él se había detenido en ir a la iglesia a predicar como 15 días y tenía una enseñanza para bautismos. Pues otro pastor fue a dar clases y ahí por ahí vino el pastor y se reunió, llegó el supervisor y se reunió con el pastor y el consejo de la iglesia y empezaron a chocar. El pastor dijo que quién es el que había sido lengudo de ir a ponerlo en mal con el supervisor, y entonces un hermano que fue, él padecía de la presión. Y le dijo al pastor, le dijo él, el hermano, yo fui el lengudo, porque usted tiene 15 días de no venir a la iglesia, ni al culto, ni enseñar. Y usted quiere que nosotros le aumentemos el sueldo, le dice, no, la iglesia no está capacitada para eso. Pues ahí nomás empezó a un alegato entre ellos. Y pues dijo él, pues si quieren poner otro pastor, pónganlo, dijo, yo me voy. Se fue y el que padecía de la presión fue a caer a la carretera. Entonces vino, bueno, cayó a la carretera y tuve que llevarlo al médico. Resulta que el siguiente día había una reunión en Sula de los Asambleas de Dios y él se daba cuenta. Pues el siguiente día se fue para Sula a reunirse con la Asamblea de Dios y les dijo, en el temblor estaba eso fácil de que ustedes vayan a predicar, porque ahí no hay música, ahí no hay parlantes, ahí no hay guitarra que ni se toca, y si ustedes quieren, dijo, vayan y yo les voy a apoyar ahí para que puedan fundar la iglesia Asamblea de Dios. Así fue, como los 3 días llegaron los de la Asamblea de Dios
andaban con guitarras, andaban con parlantes, andaban con concertina. Y al caso que la iglesia, pues, cuando ya miraron aquel gran movimentazo que andaban ellos allí, se fueron de la iglesia detrás de la Asamblea de Dios 80 personas, donde había casi 100 personas. Entonces solo quedó la iglesia con 12 miembros nomás. Y entonces vino el supervisor y empezó a luchar, yendo a predicar, y no, siempre que él iba, o mandaba otro pastor, los que se reunían eran 12 nomás. Entonces yo bajé del Pinabete a la Unión y me dijo el supervisor, me dice, el temblor se renove, toda la iglesia me dice, se fue, me dice, con la Asamblea de Dios, vaya, le digo. Estoy yendo yo, me dice, a predicar, me dice, y solo 12 se reúnen, me dice, vaya, le digo. Pues estuvo así, y iba yo también a ver si cómo hacíamos, y siempre el grupito se congregaba. Entonces me dijo el supervisor, mire hermano Orlando, aquí es que usted se vaya a, a, a predicar, me dice, al temblor, me dice, lo vamos a trasladar para ver si usted puede levantar esa obra, porque la iglesia me anda bueno, se desbarató, pues. Entonces vine, pues le digo, no, pues y si ustedes quieren, yo voy y pongan pastor en el Pinabete, les digo yo, y estando en el temblor voy a ver si puedo continuar con la del Guineal. Y así fue como me fui para el temblor. Y cuando yo llegué, pues solo 12 habían nomás. Pues con los 12 les digo, vamos a comenzar a estar predicando. Cuando se dieron cuenta que yo llegué, los miembros de la iglesia empezaron a llegar y me dijeron, hermano, nosotros vamos a regresar, no queremos andar ya con asamblea. Les digo yo, no, ahí anden con ellos, porque si yo los traigo otra vez para la iglesia, van a decir que yo estoy robando miembros. Lo primero que van a decir, aunque ellos son los que andan robando. Entonces me detuve, o sea, no quise agarrar miembros de los que se habían ido. Entonces eso fue, me llevaron un mes de enero. En febrero ya me di cuenta yo que la Asamblea de Dios tenía una campaña del 17 al 20. Y resulta que como yo iba de la Iglesia de Dios de San Pedro Sula, ahí en Cabañas, entonces un hermano preguntó a un dúo de cipotes que estaban en la iglesia, y preguntó a ese hermano, se llamaba Luis Espinal, que era evangelista, que quién era el pastor del temblor, y ya que los cipotes eligieron el pastor que está en el temblor, el hermano Orlando Paz. Y él dijo, el hermano Orlando yo lo conozco, dijo. Y entonces dígale al hermano Orlando que si él quiere, yo voy a hacerle una campaña del 15 al 18, porque yo tengo ese tiempo, dijo, disponible. Y la Asamblea de Dios tenía la campaña del 17 al 20. Entonces vengo yo y le mandé a decir que sí, que viniera. Cuando la Asamblea de Dios se dio cuenta que venía la campaña del 15 al 18, entonces ellos la propusieron la campaña del 27 de febrero hasta el 1 de marzo. Entonces en esa campañita que hicimos de 3 días, aceptaron 13 personas. Porque yo dije, no voy a agarrar ni uno de los de la asamblea. Hay que anden para arriba y abajo, para que aprendan que el miembro tiene que ser fiel en la iglesia y que no tienen que andar
dividiendo, porque la división es malo, es pecado. Entonces, así fue. Y el hermano que había caído en la calle, porque padecía de la presión, y cuando tuvieron el alegato con el pastor que salió, se había ido con la profecía, andaba con un evangelista de la profecía. Y me dijo, hermano, yo ando con el mensaje, un evangelista de la profecía, me dice, y de allí yo no quiero salir, quiero que, pues, se habían levantado los dos niños que cantaban, y ya los después estaban bien entrenados en el canto, y ese evangelista le decía al hermano que le iba a conseguir una carta de recomendación para que los hipotes fueran a predicar hasta Guatemala y que anduvieran hasta afuera del país predicando. Entonces vengo yo y le digo, mire hermano, le digo yo, eso de que el hermano quiere darle, le digo yo, esa carta de recomendación, yo se la puedo conseguir con el misionero, le digo, usted es miembro de la iglesia cuadrangular y usted no tiene que andar, le digo yo, fuera de la cuadrangular. Yo vengo, le digo, aquí para ayudarles, para predicar y bueno, para pastorear, pues le digo, entonces, y él me dijo, si usted me consigue una carta de recomendación, yo me quedo con la familia en la iglesia, y eran solo de niños eran 6 y él y la esposa eran 8. Pues cuando yo vine y conseguí la carta de recomendación con el misionero, pues el misionero mandó una carta, el misionero se llamaba Mike, era norteamericano, pero el hermano Mike mandó la recomendación y ellos bien contentos, pues se fueron para la iglesia. Digamos que habían aceptado antes de la campaña, porque yo llegué en enero, y antes de la campaña ellos se vinieron para la iglesia. Ya con los 8 niños, entre los niños y él eran 8, y 2 de que habían eran 20. En la campañita que hubo aceptaron 13, pues allí ya habían 33 ya que se reunían, pero fue rápido. Después de eso, pues empezamos a trabajar en la obra del Señor. En el mes de mayo vine yo y hice una campaña del 1 al 3. Hice una campaña. Y en esta campaña, pues no, ellos, los de la Asamblea de Dios, hicieron una campaña del 1 al 3. Y yo lo hice del 27 al 30, ¿verdad? De mayo. Entonces, resulta que en la campaña que ellos hicieron, solamente un muchacho aceptó nomás. Y para eso que el muchacho dijo, yo voy a aceptar a Cristo, le dijo al evangelista, pero quiero irme para la cuadrangular. Entonces el evangelista le dijo, no hermano, no se preocupe, lo que yo quiero es que usted acepte a Cristo. Aceptó a ese muchacho y se fue también para la cuadrangular. En una reunión que teníamos, dijo, yo vine a que usted me reciba como miembro porque yo acepté a Cristo desde ahorita con el evangelista y quiero que me tomen como miembro de acá porque yo hablé con él y él me dijo que no había problema. Pues bueno, ya ahí se quedó el muchacho, ya con él eran 34. El 27 comencé una campaña con tal un evangelista, Jesús enamorado se llamaba. Entonces le digo, mire hermano, le digo al evangelista, vamos a hacer una campaña diferente. Ajá, usted aplica las noches, le digo, pero vamos a hacer una campaña, le digo, de evangelismo de casa en casa. Y como la aldea no era tan grande, entonces hicimos la campaña de visitando de casa en casa con el evangelista.
En esa campaña aceptaron 40 personas. Pues cuando aceptaron los 40 personas, ya eran 34 más 40, teníamos 74 personas ya. Entonces, o sea que ya estábamos anivelando con el grupo que se fue de la iglesia, como 80 personas. Sí. Y ahí nomás comenzamos a trabajar. Y yo les ayudaba a la Asamblea de Dios con ellos, cuando ellos tenían la campaña, yo les llevé, fui con las lámparas, porque en ese tiempo no había luz, fui con bancas y todo, les digo, apoyemos a la Asamblea de Dios, y si se va a levantar otra iglesia ahí, pues está bien. Y yo hablaba con el supervisor de la Asamblea de Dios y me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo con esa división que hubo. Ese fundamento que hay ahorita, hermano, me dice, porque así hablaba él, ese es un fundamento, me dice, flojo, porque no ha sido del Espíritu Santo, me dice, que hizo eso, que fundó la iglesia, hermano, esa iglesia, aunque dicen que está bendecida, que hay derramamiento del Espíritu Santo, me dice, pero yo no estoy de acuerdo porque es una división, me dice. Pero ellos estaban predicando, allí compraron un terreno para el templo, y estaban discipulando. Al caso que lo que yo quiero decir es que como a los 2 años de estar yo ahí, hubo un desorden en la iglesia asamblea, que los hombres casados se enamoraron con las muchachas, y algunos se robaron unas cipotas, unas muchachas, y se hizo un solo desorden, ¿verdad? La mayoría se fueron a las cantinas. Al caso que, bueno, el final fue de que como a los 2 años ellos vendieron todo lo que tenían, bancas, terreno y todo, porque todo les fue. Solo quedaron como 15, pero ellos, la mayoría de los 15 que había, eran gente fornicaria, que no eran casados. Y ellos, como se creen directamente, podemos decir, una iglesia que el fornicario no le para mucho bola, ¿verdad? Son estrictos, entonces, así fue como digo la pastora, hermanos, se fueron pues ellos, y empezó la gente a venir a la iglesia. Y les digo yo, pues aquí no van a venir solamente a que yo les pare. El que venga aquí tiene que reconciliarse. Y se empezaron a reconciliar toda la iglesia. Al caso que cuando la iglesia creció, pues, de una forma tremenda, que llegó a grado de tener 250 miembros, la Wow. iglesia. Sí, 250 miembros, man. Entonces, pues ahí quedamos con la iglesia cuadrangular. Era un movimiento, y la Asamblea de Dios pues desapareció, ¿verdad? Pero yo nunca les hice problemas. Yo les dije, si se levanta la Asamblea, que se levante, no importa que hayan 2 iglesias. Y yo, como le digo, yo les apoyaba en todo. Así fue como la iglesia cuadrangular se paró otra vez en el temblor. De ahí, pues, estando yo en el temblor, y yo iba a la Unión. En la Unión, la iglesia de la Unión era la madre de las iglesias. Resulta de que en esa iglesia hubo un avivamiento tremendo. En 1974 hubo un derramamiento del Espíritu Santo, y a través de ese derramamiento del Espíritu Santo, pues salieron muchos predicadores levantando iglesias. En Pinabete fue levantada por los miembros de la Unión, al Guineal,
aún el temblor, y empezaron a trabajar en una iglesia de Quebrada Honda. Se empezó a levantar pues los miembros con el avivamiento que hubo, agarraron valor y empezaron a predicar la palabra. Entonces, pero resultó de que la iglesia comenzó a tener problemas con el supervisor que estaba supervisando las iglesias. Él era el pastor de la Unión. Cuando el pastor de la Unión, digamos, tuvo problemas con la iglesia por causa de que encontró una muchacha y un muchacho dentro del templo. Bueno, y ellos estaban sentados juntos y estaban solitos. Cuando llegó el pastor, les dijo, ¿y ustedes por qué están aquí? Esta casa, les digo, es casa de oración, este no es burdel. Y empezó a insultarlo, a hablarle fuerte. Así de que si quieren andar manoteándose, digo, besándose, pues van a besarse en la calle. Y los hipótesis salieron, los muchachos salieron llorando de la iglesia. Y entonces le vino encima el problema de que ya todas las familias de la muchacha, y era una familia, la familia de la muchacha se le rebelaron al pastor por eso, porque dijeron que por qué no había tratado de aconsejarles de otra forma, que había lastimado el corazón de la muchacha, y empezaron la iglesia ya maleada, ¿verdad? Maleada. Entonces toda la gente dijeron, no, nosotros vamos a dividirnos, vamos a hacer otra iglesia independiente, de aquí no tiene nada la cuadrangular, y empezaron a chocar. Al caso que, bueno, en esos mismos días el pastor ya tenía muchos días muchos años de estar predicando, y dijo él, hermanos, dice, yo quiero que por favor me den permiso, me den desde unas vacaciones, 6 meses de vacaciones. Entonces, cuando él dijo que quería 6 meses de vacaciones, dijeron, pues está bueno, démosle las vacaciones. Y en esas vacaciones, cuando ya iban por 3 meses que él estaba ya afuera de la iglesia, se levantaron 5 de la iglesia, enviados por la misma iglesia a una convención. Pues cuando llegaron a la convención, entonces ya escuché yo, ¿verdad?, que andaban buscando que el misionero de la cuadrangular, que llamaba Dean Truett, enviara a otro pastor. Pues resulta de que llamaron al hermano Jesús, que es el supervisor, y le dijeron, fíjese que los de la Unión andan buscando que se les mande otro pastor. Entonces vengo y le digo yo al misionero, le digo, mire hermano, yo siempre andaba allí apegado, ¿verdad?, con ellos, con los de la Unión. No es que yo quería la iglesia, sino que tenía ese apego con ellos. Ellos iban al temblor, a hacer cultos y todo, pero vengo yo y les digo al misionero, mire, si van a mandar un pastor a la Unión, manden uno, le digo, que es nacido de la cuadrangular. No vayan a enviar a una persona, le digo, que no es nacido de la cuadrangular, porque la iglesia se le va a dividir. La iglesia está a punto de que esa iglesia se divida a ser una iglesia independiente, porque es el propósito de él.